Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a ver el módulo 3, que corresponde a la planificación, ejecución y monitoreo de las líneas estratégicas de gestión en áreas naturales protegidas. Y para esta oportunidad corresponde desarrollar el tema 1, que está referido al saneamiento físico legal de las ANP. Bien, para hablar sobre saneamiento físico legal de las ANP es necesario conocer la normativa vigente, que corresponde a la Ley de Áreas Naturales Protegidas, y en su artículo primero establece que las áreas naturales protegidas constituyen el patrimonio de la nación y su condición natural debe ser mantenida a perpetuidad. El artículo 8 establece como una de las funciones, en este caso del CERNAM, llevar el registro y catastro oficial de las áreas naturales protegidas y promover su inscripción en los registros correspondientes. En esa época, para junio del 97, se hablaba de un registro correspondiente, no se definía aún dónde iba, cuál es el registro que correspondería inscribir, donde correspondería inscribir las áreas naturales protegidas. Para el año 2000, con el Decreto Supremo 01-2000 AG, esto se establece gestionar ante los registros públicos la inscripción como patrimonio de la nación, todas las áreas naturales protegidas. ¿Sí? Este decreto supremo establece que en la inscripción registral, además de la condición de patrimonio de la nación, se deben inscribir las siguientes restricciones y limitaciones que ello implica, ¿no? La primera está referida a la imposibilidad legal de adjudicar tierras dentro de las áreas naturales protegidas. La segunda es el carácter inalienable e imprescriptible de las áreas naturales protegidas. El derecho del Estado a que los propietarios de predios ubicados al interior de áreas naturales protegidas, en caso de transferencia, le otorguen la primera opción de compra por un plazo no mayor de 30 días. Eso ha sido precisado en el reglamento de la ley. Ahora el periodo es 60 días. Y otras que el Instituto Nacional de Recursos Naturales, el ex-INRENA, hoy CERNAM, establezcan mediante una resolución jefatura o una resolución presidencial. Bien, para octubre del 2005, con la Ley General del Ambiente, la Ley 28611, en las disposiciones transitorias complementarias y finales, básicamente, específicamente la quinta, establece la creación del registro de áreas naturales protegidas, ¿no? Y señala que la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos deberá implementar en un plazo máximo de 180 días naturales el registro de áreas naturales protegidas, así como su normatividad pertinente. ¿Sí? SUNAR, en aplicación del mandato legal, para abril del 2016, mediante la resolución 360-2006, SUNAR SN, aprueba la directiva 04 del 2016, la cual reguló la inscripción de las áreas naturales protegidas en el registro del mismo nombre. No obstante, se advirtió que las sedes registrales de SUNAR tenían dificultades para aplicar dicha directiva, al tener varios vacíos que generaban incluso la inscripción de las ANP como predios, por lo cual vieron necesaria la actualización de esta directiva. Para el 2012, con la resolución del superintendente adjunto de los registros públicos número 028-2012, se aprueba la directiva 01-2012 SUNAR, que regula la inscripción de las áreas naturales protegidas y demás actos inscribibles relativos a este registro de áreas naturales. Esta directiva especifica como aspecto resaltante lo siguiente. Establece que se inscribe la condición de patrimonio de la nación. Establece que SUNAR de oficio realiza la correlación de predios ubicados al interior de las ANP y estos no limitan la inscripción de la condición de patrimonio de la nación. Y circunscribe la opinión del área de catastro a determinar que si el ámbito de inscribir el ANP ya existe otra ANP, solo esto impide la inscripción. ¿Sí? Para el 2008, con la resolución presidencial 020, se aprueba el manual que consolida los procesos y procedimientos de aplicación de la jefatura de las ANP del CERNAM, ligado básicamente al objetivo institucional en que está referido a consolidar al SINAMPE como muestra representativa de los ecosistemas del país, cuyo resultado estratégico está dirigido a mantener y recuperar los ecosistemas en las ANPs que brindan servicios ecosistémicos, articulado a herramientas como el programa presupuestal 057, cuyo producto está referido a las ANP con saneamiento físico legal.
Ahí tenemos una actividad específica que está referida al saneamiento físico y otra actividad que está referida al saneamiento legal. Y ahí, como se muestra en el cuadro de la siguiente presentación, la siguiente lámina, se ha establecido factores de ponderación por cada una de las actividades que se desarrollan, teniendo en cuenta la complejidad y la magnitud que implica el desarrollo de cada una de estas actividades. Ahí lo que estamos viendo es básicamente el mapa de procesos que tenemos. Como les comentaba, existen tres procedimientos, que el primero está referido a la actualización y mantenimiento del catastro, donde se desarrolla una actividad como la revisión de concordancia de límites, cuyo resultado puede ser un diagnóstico de límites, donde básicamente se le otorga la calidad técnica a la información generada que representa los límites de las áreas naturales protegidas. Y el otro caso, cuando señalamos sobre una precisión de base gráfica, es cuando producto del resultado del análisis y la revisión de la concordancia se determina que la representación gráfica actual de las áreas naturales protegidas no es concordante con las normas legales de aprobación, se emite un informe de precisión de base gráfica cuyo objetivo busca que la representación gráfica represente lo que el espíritu y la norma en su momento estableció, y por ello obtener una concordancia tanto en la superficie SIG como en la superficie legal. El siguiente procedimiento está referido a la inscripción en el registro de áreas naturales protegidas, y ahí básicamente tenemos dos actividades: la inscripción en el registro ANP propiamente dicha en las áreas de administración nacional, y el otro procedimiento está referido a la asistencia técnica que se brinda en el marco del programa presupuestal en la articulación de los gobiernos regionales a promover la inscripción de las áreas de conservación regional en los registros de las áreas naturales protegidas. El siguiente procedimiento está referido a la demarcación física de los límites, y para ello contamos con las siguientes actividades. Primero es la identificación de las necesidades de demarcación. Tenemos la ubicación de puntos y la certificación de coordenadas, la instalación de hitos o señales demarcatorias y el mantenimiento de las infraestructuras señaladas en el marco de la demarcación física de los límites de las áreas naturales protegidas. Lo que estamos viendo ahora en esta lámina es esto en el contexto global general, que implica la aplicación o la implementación del saneamiento físico legal. Como ya les estaba comentando, inicia con la actualización y el mantenimiento del catastro, y van en paralelo la aplicación de dos procedimientos, tanto en la inscripción registral, a través del cual se emite la información digital y técnica para la inscripción registral de la ANP, se brinda asistencia técnica a las jefaturas para conseguir la inscripción definitiva, y el último paso es la inscripción en el registro de ANP. En la demarcación física, cuando hablamos de sus tareas o actividades, iniciamos con la identificación de necesidades, en la cual se clasifica la totalidad del perímetro, se señala cuáles son esas condiciones básicas de gestión, se identifican las necesidades en tipo y número, y también se realiza una planificación y un costeo de lo que necesita la jefatura para implementar la demarcación física. Dentro de la ubicación de puntos a demarcar hay criterios técnicos que hay que tener en cuenta, como la precisión, dependiendo o teniendo en cuenta las características, si existe o no propietarios colindantes en el ámbito de las áreas naturales protegidas. De ello depende del grado de precisión, y con ello se determina el tipo o las características de equipo a utilizar en campo para determinar la ubicación de las propuestas de demarcación. Y hay unos lineamientos para la generación y los lineamientos para la generación de información geográfica, que, como todos sabemos, estos están recogidos en la resolución presidencial 197 del 2013, la cual aprueba las normas que regulan la gestión de información geográfica del CERNAM. Otra de las actividades o tareas muy importantes es la certificación de las coordenadas, a través de las cuales las jefaturas solicitan la validación prácticamente del trabajo realizado en campo, y la Dirección de Desarrollo Estratégico, en el marco de sus funciones y competencias, realiza un análisis de planimetría y determina si la propuesta de la ubicación física de los puntos identificados en campo realmente representan los límites de las áreas naturales protegidas, teniendo en cuenta los rangos de precisión planimétrica establecidos en la resolución presidencial 197-2013 que mencioné anteriormente. Con la certificación de las coordenadas recién se implementa la siguiente actividad, que es la instalación de los hitos o señales demarcatorias, y para ello la jefatura, culminada el proceso de instalación de hitos, elaborará un informe el cual debe ser remitido
a la Dirección de Desarrollo Estratégico con sus respectivas fichas por cada una de las infraestructuras instaladas en el ámbito de los límites de las áreas naturales protegidas. La parte final está referida al tema de mantenimiento, para lo cual la jefatura debe considerar dentro de la programación anual que realizan los recursos necesarios para implementar esta actividad sobre estas estructuras que corresponden a la delimitación física de los límites del área natural protegida. Sí, es necesario en el marco de la inscripción registral de las ANP hablar sobre la directiva que regula en estos momentos la inscripción y el registro del mismo nombre, ¿no? Hablamos el registro y lugar de inscripción de las áreas naturales. Esto es muy importante, ya que hay que tener en cuenta que hay muchas áreas naturales protegidas que territorialmente abarcan el ámbito o la jurisdicción de 2 o 3 gobiernos locales o regionales. Entonces vamos a hablar esto que tenemos que las áreas naturales protegidas, con excepción de las áreas de conservación privada, se inscriben en el área, en el registro de áreas naturales protegidas de la oficina registral donde se encuentran ubicadas, ¿no? ¿Cuáles son estos actos inscribibles en el registro de áreas naturales protegidas? Son la creación o establecimiento de un área natural protegida, así como la categorización definitiva de las zonas reservadas, los actos que modifiquen o extingan los derechos que sobre ella recaigan, y los derechos de uso y aprovechamiento de la ANP otorgados a terceros a través de concesiones, contratos, convenios, autorizaciones, permisos o acuerdos con pobladores locales, así como los actos que los limiten, amplíen o extingan. Con respecto al título que da mérito a la inscripción registral, se establece que para la creación o establecimiento de un ANP de administración nacional o regional se inscribe como patrimonio de la nación a solicitud de los funcionarios competentes del CERNAN o del gobierno regional respectivamente, en mérito a la copia simple de la publicación efectuada en el Diario Oficial del Peruano del Decreto Supremo Resolución Ministerial que crea, acompañada en físico y en formato digital, del mapa respectivo georreferenciado con datum y proyección en coordenadas oficiales emitidas por la entidad generadora de catastro de áreas naturales protegidas y apuntando la memoria descriptiva correspondiente. Otro de los títulos que da mérito o los actos inscribibles está referido al establecimiento o la categorización de una zona reservada. El establecimiento de una zona reservada se anota preventivamente a solicitud del funcionario competente del CERNAN en mérito a copia simple de la publicación efectuada en el Diario Peruano de la resolución ministerial del Ministerio del Ambiente que establece la creación de esta zona reservada. La categorización definitiva de la zona reservada se escribe en mérito a la copia simple de la publicación efectuada en el Diario Peruano del Decreto Supremo que las categoriza, acompañada del mapa respectivo georreferenciado con datum y proyección en coordenadas oficiales emitidas por la entidad generadora de catastro de las áreas naturales protegidas, adjuntando la memoria descriptiva correspondiente. Hablamos sobre el contenido de la inscripción de los asientos de inscripción registral de las ANP. Hablamos sobre los derechos de terceros, ¿no? Básicamente esta directiva habla que si en el proceso de evaluación la oficina de catastro de SUNAR identifica que existen derechos de terceros, precisando el tipo de derecho, el número de la partida respectiva en caso de tratarse de predios inscritos, ¿no? ¿Esto es para qué? Para la anotación de las restricciones o limitaciones al uso de los predios de propiedad privada ubicados al interior de este ANP, dispuestas en la norma de su creación, en el respectivo plan maestro o en la resolución presidencial que especifica el CERNAN, así como los demás actos relevantes para el conocimiento de terceros. Hablamos sobre la intervención del área de catastro. Nos señala que no será impedimento para la inscripción de la CNP la existencia de discrepancias entre la descripción del área advertida por el área de catastro. En el caso de discrepancia entre el mapa y la memoria y la respectiva memoria descriptiva, prima lo establecido en el mapa, que será respaldado con la información digital entregada al momento de su registro. Solo impide la inscripción de un ANP el informe de catastro que advierta la existencia de una inscripción anterior incompatible en el registro de áreas naturales protegidas. La inscripción de un ANP de uso indirecto excluye la inscripción posterior de un ANP de uso directo que abarque parcial o totalmente su existencia superficial. Hablamos sobre la inscripción de la CNP como patrimonio de la nación,
Cuando como consecuencia de la clasificación registral el registrador advierte que un ANP se encuentra inscrita como patrimonio de la nación en el registro de predios, pero no en el registro ANP, procederá a efectuar el cierre de partida del registro de predios y su traslado respectivo al registro ANP, extendiéndose las correspondientes anotaciones de correlación en la partida de los predios afectados. Verificación de la opinión técnica previa favorable del CERNAM. Los informes técnicos emitidos por el área catastro para la inmatriculación de un predio deben consignar cuando corresponda la circunstancia de contarse dentro de un ANP inscrito. En el caso en el que el predio objeto de inmatriculación o declaratoria de fábrica regular se encuentre comprendido dentro de un ANP inscrito, el registrador requerirá adicionalmente a los requisitos exigidos para la inscripción de tales actos la opinión técnica previa favorable del CERNAM. Para la inscripción de concesiones forestales, de obras públicas, de infraestructura o para la explotación de servicios públicos cuya ejecución pudiera afectar a un ANP inscrito, el registrador requiere el área de catastro que le informe si la concesión cuya inscripción se solicita se encuentra comprendida dentro de un ANP inscrito. De verificarse dicha circunstancia, para la inscripción de tales concesiones se requerirá adicionalmente la opinión técnica previa favorable del CERNAM. Lo que estamos viendo en este momento corresponde a la implementación ya del procedimiento de demarcación física. Hablaba sobre, en el diagnóstico, cuando estamos hablando en el diagnóstico de establecimiento de necesidades, hablaba sobre una clasificación del perímetro, ¿no? Hay un establecimiento de las necesidades en tipo y número, y hay una planificación y costeo. Bien, hablamos sobre la ubicación de los puntos a ser demarcados, hay criterios técnicos para la ubicación en campo de los puntos que representan los límites, la determinación del grado de precisión del trabajo de la colecta de puntos, el uso y manejo de equipos GPS, navegadores y GNSS. Tenemos los lineamientos. Cuando estamos hablando de equipos GNSS, estamos hablando de equipos de precisión submétrica y esto de corrección diferencial. Hablamos sobre la certificación de los puntos, de las coordenadas a demarcar, que es una actividad que le corresponde netamente a la Dirección de Desarrollo Estratégico, a través de la cual certifica técnicamente que los puntos a instalarse en campo representan los límites de las áreas naturales protegidas y si estos se encuentran dentro de los rangos de tolerancia de precisión planimétrica. Y luego viene ya la actividad propiamente dicha, que es la instalación de hitos o señales demarcatorias, ¿no? Para lo cual se elabora un informe técnico de instalación de hitos y o señales demarcatorias, ficha técnica de demarcación por cada una de las infraestructuras a instalarse, la generación de información geográfica de los hitos o de las señales, y de encontrarse propietarios colindantes, el acta de verificación de linderos, ¿sí? Posteriormente la actividad de mantenimiento de hitos o señales demarcatorias. Estamos hablando también sobre los criterios técnicos para la ubicación en campo. Hay que tener en cuenta la memoria descriptiva, el mapa oficial. En la determinación del grado de precisión tienen que tener mucho en cuenta la clasificación del perímetro. En el uso de equipos GPS navegadores tenemos los GPS convencionales o navegadores que todos conocemos y los equipos de posicionamiento de alta precisión que en estos momentos el CERNAM cuenta con equipos básicamente de dos modelos o de series que tenemos bueno, en realidad los dos son de precisión submétrica, son de corrección diferencial, pero tenemos por ahora el modelo Trimble y el Spectra Precisión, que son básicamente administrados por la Dirección de Desarrollo Estratégico, que son cedidos en préstamo a las jefaturas a requerimiento por parte de ellas. Y tenemos también los lineamientos de generación de información geográfica, que como les mencioné, estos están descritos en la Resolución Presidencial 197 del 2013, que regula la gestión de la información geográfica del CERNAM. Lo que estamos viendo ahora corresponde básicamente al documento de trabajo número 29, en la cual ya se define cuál es la estructura mínima a ser utilizada para la demarcación. Estamos hablando de una pirámide trunca que tiene básicamente casi metro 20, metro 30 metro 20 de altura. Es una pirámide trunca y ahí estamos viendo pues el diseño estructural mínimo que debe contar este tipo de infraestructura para ser aprobado por la Dirección de Desarrollo Estratégico. Lo que vamos a ver ahí en esta lámina, estamos viendo la implementación básicamente del procedimiento, del producto ANP con saneamiento físico legal. Estamos hablando de los tres procedimientos en la parte de arriba, que corresponden al mantenimiento, la actualización del catastro, la inscripción al registro ANP, la demarcación física, y hacemos
En la parte de abajo presentamos cómo va es un ejercicio, cómo el que se ha desarrollado para determinar el porcentaje de avance en la implementación del producto señalado. Es necesario también, cuando hablamos de proceso de saneamiento físico legal, tener en cuenta, tener en conocimiento unos conceptos básicos cuando nos estamos refiriendo, abordando este tema, ¿no? Es importante definir el concepto de titulación, formalización y saneamiento de la propiedad. Y cuando estamos hablando de titulación, básicamente, estamos hablando, digamos, que se da a favor de los poseedores de predios rústicos que se encuentran ocupando terreno de propiedad del Estado inscrito en registros públicos a nombre del Estado o de cualquier entidad estatal. También comprende las tierras de libre disponibilidad que deberán matricularse a favor del Estado para su titulación a favor de los poseedores a quienes se les entregará el título de propiedad rural registrada. La formalización se aplica a favor de poseedores de predios rústicos que se encuentran ocupando terrenos de propiedad particular inscritos o no inscritos, y el procedimiento establecido se corresponde a la prescripción adquisitiva del dominio para luego, a través de una resolución, declarar al poseedor como propietario por prescripción adquisitiva de dominio. En este caso se otorga al poseedor calificado un certificado registrado de declaración de propiedad rural. El saneamiento de propiedad comprende el procedimiento de rectificación de área, lindero, medidas perimétricas, ubicación y demás datos físicos de los predios inscritos en registros públicos. La actividad de inscripción de títulos de propiedad en su oportunidad fueron otorgados por el Estado a favor de sus titulares. Del reglamento, las actividades de saneamiento de ejecutar según lo determinado en el diagnóstico físico y legal respecto a la pérdida matriz de la unidad territorial, inmatriculación, tracto, duplicidades, etc. Podemos revisar dónde aplica la titulación. La titulación aplica en el ámbito del territorio nacional para titular periodos rústicos y urbanos. También aplica para titulación de comunidades campesinas y nativas. Es importante indicar que la titulación no aplica sobre el ámbito de las áreas naturales protegidas. La formalización se aplica en el ámbito del territorio nacional para titular de predios rústicos y urbanos. No aplica para territorios de comunidades campesinas, nativas y áreas naturales protegidas. El saneamiento de la propiedad, la legislación actual no restringe la aplicación de este procedimiento en el ámbito de las áreas naturales protegidas. Ahí vemos básicamente cuál es la estructura de implementación del proceso de titulación de las comunidades nativas y cuál es el rol o la participación, en este caso del CERNAM, dentro de la implementación de los procedimientos. ¿Sí? Básicamente cuáles son las pautas establecidas por el CERNAM para participar en la inscripción de actas de colindancia. Inicia con un requerimiento del GORE, por el cual solicita la certificación de punto, línea, polígono con respecto a los límites de las áreas naturales protegidas o las zonas de amortiguamiento. La Dirección de Desarrollo Estratégico, en el marco de la atención de este servicio, que está en la guía de servicios, esto emite un pronunciamiento. Luego el GORE, el Gobierno Regional, coordina con la Jefatura, donde se ubica el ámbito de intervención para la titulación de las comunidades. La Jefatura asigna un personal especialista, guardaparque, para la participación conjunta en esta actividad. Luego se realiza una visita inspectiva en el campo, donde se hace la demarcación o la delimitación del ámbito de la comunidad, teniendo en cuenta que esto no vaya a superponerse físicamente con el límite de las áreas naturales protegidas. Luego, regional evacúa un informe técnico sobre las precisiones del trabajo realizado en campo. La jefatura de la ANP hace suya esta información y remite a la Dirección de Desarrollo Estratégico solicitando la autorización para la suscripción de acta de colindancia. En este caso, en el siguiente paso, la Dirección de Desarrollo Estratégico, en conjunto con la Oficina de Asesoría Jurídica, evalúan la factibilidad técnica y jurídica sobre la suscripción de esta acta de colindancia y, de ser conveniente, se emite el proyecto de resolución presidencial, que es elevado a jefatura para, lógicamente, la autorización a la jefatura de la ANP para la suscripción del acta de colindancia o de verificación del interés específica con la comunidad que solicita en este caso. Tenemos, básicamente, ya son unas preguntas ya para la jefatura de las áreas. ¿Cuál es la prioridad de conceder la demarcación? Las prioridades están lógicamente establecidas dentro de la brecha de demarcación que se recogió en los diagnósticos. Esto sobre la resolución presidencial, tenemos que la directiva que aprueba las normas que regulan la gestión de la información geográfica del CERNAM. Y son casos puntuales. Sobre la certificación de puntos, todos ya sabemos que las jefaturas, bueno, eso está en el marco de la RP 212 en 2014, en la cual establece los requisitos y cuáles son la información mínima necesaria para obtener estos pronunciamientos por parte del CERNAM. Eso ha sido todo por esto.
por estos momentos y les agradezco y ya estaremos compartiendo el segundo tema de este módulo número 3. Gracias.